San Pío X y la guerra. Hoy vamos a hablar de cómo el Padre Pío trataba a ese Papa, Pío X en ese momento, hoy San Pío X, y algo sobre la guerra, sobre el castigo de Dios. Estimados amigos, mi nombre es Diego Mauricio Duque y este es su canal Bajo el Auxilio del Padre Pío. Seguimos leyendo las cartas del Padre Pío, o mejor dicho, extractos de las cartas, porque las cartas son muy extensas, son hermosísimas, pero bueno, no nos da el tiempo para leer tantas cartas, ¿cierto? Y completas. Entonces, hoy yo extracté, seguimos en 1914, lo que vengo a leerles lo extracto de la carta del 7 de septiembre de 1914, que el Padre Pío le dirige a uno de sus primeros directores espirituales, por no decir el primero, que es el Padre Agostino da San Marco in Lamis, en Italia, ¿no? Una parroquia en Italia. Muy bien, entonces el Padre Pío nos va a hablar aquí del Santo Padre, del Papa. Y esto nos va a servir mucho para hacer algunas meditaciones sobre el Papa, sobre la Iglesia, sobre la crisis del mundo actual y bueno, varias otras cosas y lo que eso nos puede servir para nosotros también, para nuestra alma. Yo les recuerdo antes que nada que si ustedes se inscriben en el link que está aquí abajo, van a estar en la Santa Misa de noviembre de manera gratuita. Una misa por ustedes, gratuitamente, con solo 3 requisitos. Suscribirse en el canal, darle a la campanita, los que no le hayan dado a la campanita no han estado en la Santa Misa, y compartirlo. Cuando ustedes lo comparten, no solo ustedes están en la misa, sino todos ellos. No importa que ustedes los escriban o no, ellos vean el video o no, solamente con su nombre basta para que ellos también estén en esa Santa Misa. Muy bien, entonces empieza el Padre Pío diciendo: sean dadas infinitas gracias al piadoso Jesús por haber enjugado las lágrimas de su iglesia y haber consolado la viudedad de la iglesia, no, la viudedad, es decir, la viudez de esta, enviándole su jefe, es decir, había sido elegido el Papa. Él muestra que antes de esa elección del Papa, entre la muerte de San Pío X y la elección del otro, la iglesia estaba viuda. Es una cosa muy interesante. Y además dice, el Papa es su jefe. Y porque todo se ha desarrollado según el corazón de Dios. Deseamos al nuevo pontífice que sea de verdad un digno sucesor del gran Papa que ha sido Pío X. Obviamente en ese momento pues él todavía no había sido canonizado. Hoy podríamos decir San Pío X. Alma verdaderamente noble y santa que Roma nunca tuvo igual. Aquí es una cosa interesante. El Padre Pío aquí nos está diciendo que él sabe que pueden haber papas malos, pero que el Papa San Pío X fue un Papa verdaderamente bueno. Y él dice algo sorprendente, como Roma nunca tuvo. San Pío X fue realmente uno de los más grandes papas de toda la historia. Él condenó al modernismo, condenó las tendencias a cambiarlo todo, como iba después a suceder con el concilio y después del concilio. San Pío X fue lo totalmente contrario a ese espíritu del concilio. Entonces, aquí nos dice el Padre Pío, como Roma nunca tuvo un alma noble y santa. El Papa que había sido elegido era Benedicto XV. Y él dice, deseamos que sea de verdad un digno sucesor. Podía entonces no serlo. Para que nosotros entendamos también que a veces Dios permite que no tengamos tan buenos pontífices y a veces hasta pontífices nefastos, también como castigo a los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres creemos que podemos nosotros con nuestra fuerza hacerlo todo. Ahí Dios nos dice, mira que no, mira que puede, que hay cosas que están fuera de tu control y que pueden haber incluso almas que lleguen hasta el pontificado y hagan daño en vez de hacer bien. Aquí el Padre Pío entonces reza por el Santo Padre. Hombre del pueblo, nunca disimuló su condición humilde. Está hablando de San Pío X. Fue en verdad el pastor supremamente bueno, el rey extremadamente pacífico, el dulce y misericordioso Jesús en la tierra. O nosotros recordaremos al pontífice bueno más por tener un intercesor ante el Altísimo que para elevar
al cielo nuestra plegaria fervorosa por el descanso eterno de su alma santa. Es decir, más que pedir a Dios por el alma del San Pío X, era pedirle a Él que ya estaba en el cielo. Él ha sido la primera, mayor y más inocente víctima de la guerra fratricida que nos ensordece con armas y soldados. Porque cuando el Papa San Pío X, a él le toca el inicio de la guerra, él muere 2-3 días después de iniciar la Primera Guerra Mundial, y él se ofrece como víctima expiatoria, es decir, que Dios disminuyera la fuerza de esa guerra, tomando su vida, lo que él quisiera, una enfermedad o su vida directamente, y tomó su vida. Murió de repente. Y se puede decir, gracias a ese sacrificio de San Pío X, la Primera Guerra Mundial no fue tan dura. ¿Cómo lo sería? Casi que podríamos teorizar lo siguiente: el demonio necesitó una Segunda Guerra Mundial porque no consiguió en la primera lo que quería. O sea, miremos qué fuerza de alma era San Pío X, qué grandeza de alma, que Dios cobró ese sacrificio para dar gracias a los hombres y que esa guerra no fuera peor, tanto que le dañó los planes al demonio. Eso podríamos decirlo. Y que llena de terror a Europa entera la guerra. No puedo resistir más el desencadenamiento de una temible tempestad, y su corazón, que había sido durante toda su vida fuente de un apostolado de paz para todo el mundo, se rompió en un estallido de dolor. Eso el Santo Padre San Pío X. No hay duda de que él se ha ido de este mundo únicamente por el gran amor que le abrazaba el pecho. Era como un Elías que dice la Sagrada Escritura que ardía en amor de Dios al punto de que Dios se lo tuvo que llevar, sino quemaría el mundo, porque odiaba tanto el pecado que hubiera quemado el mundo solamente con ver el pecado. Entonces Dios se lo llevó. Algo también así tenía San Pío X, nos lo dice el Padre Pío. O sea, aquí estamos conociendo al Papa San Pío X a través del Padre Pío. No hay duda de que él se ha ido de este mundo únicamente por el gran amor que le abrazaba el pecho. Oremos, Padre, le dice el Padre Agustino, por el cese de las hostilidades. Desarmemos el brazo del divino juez, justamente airado contra las naciones. Aquí ya el Padre Pío nos está diciendo algo que también veremos mañana. La guerra Dios la permitió, pero más que permitirla, Él la desencadenó. Porque dice, desarmemos el brazo divino juez. Es decir, Dios fue el que permitió esa guerra, el que dio, digamos, marcha a esa guerra, porque estaba airado contra las naciones. Es decir, Dios castigó a los hombres con la Primera Guerra Mundial. Nos lo dice el Padre Pío, que nada quieren saber de la ley del amor. Como las naciones renunciaron a Dios, entonces Dios mandó un castigo sobre esas naciones, les permitió encender esa guerra, y esa guerra fue desastrosa. Si uno compara lo que fue la Primera Guerra Mundial con la Segunda, uno diría la Segunda fue más atroz. De cierta manera no. La Segunda porque tuvo armamentos que nunca se habían visto, entonces ya habían tanques, habían las bombas atómicas, que fue una cosa desastrosa, etcétera, etcétera. Pero la Primera Guerra Mundial, con lo que había, con las proporciones del momento, se puede decir que fue más sanguinaria todavía. En la otra habían más armamentos. En la primera sin esos armamentos, es decir, en la primera, si se hubiera tenido esos armamentos de la Segunda, hubiera pasado a la historia como la guerra más atroz jamás conocida en la tierra. Entonces el Padre Pío reza para que termine esa guerra, pero él entiende que esa guerra, se puede decir, es bien merecida. Pidamos a Dios la paz, sí, pero saber que Dios a veces nos manda la guerra, nos manda las dificultades, nos manda las desestabilidades de los estados, de las naciones, etc., también como una misericordia. Dice el libro del Eclesiástico que si Dios no hubiese mandado, creo que es el Eclesiástico, Sabiduría, si Dios no hubiese mandado el diluvio, más almas se hubieran perdido. Podríamos decir hasta Noé. Gracias al diluvio muchos se salvaron, murieron, pero no murió su alma. Bueno, esto es lo que el Padre Pío nos dice acerca de varios temas y sobre todo de ese gran santo que es San Pío X, a quien nos encomendamos hoy y a quien le pedimos por la Iglesia que atraviesa una de las mayores crisis. Él fue un gran apóstol del Santísimo Sacramento, él fue el que permitió a los niños de 7 años comulgar. Él decía que lo único que se necesitaba para que un niño hiciese la primera comunión es que supiese una cosa: diferenciar entre el pan común
y la Eucaristía, entre la hostia antes de la consagración y la hostia después de la consagración, que supiese que no era un pan cualquiera, que era el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Cristo. Esa misma Eucaristía que hoy es profanada, o que simplemente hoy muchos por lo menos se ven obligados a tener que recibirla de una manera que es indigna, que es en la mano, cuando ese hombre, San Pío X, esa alma noble y santa, como le llama el Padre Pío, estuviera hoy horrorizado al ver esto. Nosotros no nos ampara la ley de Dios, no cedamos ante esa forma tan indigna de recibir a nuestro Señor. Para eso encomendémonos al Padre Pío. Vendrán tiempos mejores y con la ayuda de él va a ser así. Recuerden darle me gusta a este video, compartirlo. Ese me gusta es pedirle al Padre Pío su bendición. Recuerden también pedir la estampa del Padre Pío, el 328-12-0525. Esa mirada que convierte, esa mirada que cura, esa mirada que nos puede ayudar en estos tiempos de tinieblas. Y que el Padre Pío nos bendiga pues abundantemente. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, così sia. Sia lodato Gesù e Maria.